¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hacer otra predicción política, en este caso para Argentina y bueno, para Victoria Villarruel, la vicepresidenta, de la cual voy a emitir alguna opinión antes de realizar la tirada. Ya saben que yo siempre sigo las cartas y trato de ser lo más objetivo posible en lo que hago, ¿no? En el tema de las predicciones. Recuerden también que el tarot es una tendencia dominante y que no predice exactamente el futuro, que esas energías varían, pero me gustaría comentar una injusticia que veo, y no estoy a favor de Villarruel, eso quiero que lo sepan, pero está claro que lo que vi en los últimos días, después de ciertas noticias, es vergonzoso. Con esto no estoy justificando actitudes de la vicepresidenta que pueden no haberle gustado a muchos militantes liberales, a mucha gente incluso del gobierno, en cuanto a las determinaciones, pero también hay cosas que no se dicen y que me parecen terribles, ¿no? Como por ejemplo, que su compañera de fórmula la eligió el mismísimo presidente, ¿no? O sea, estamos hablando de una mujer que tiene ciertas ambiciones políticas, lo cual no está mal, que fue relegada y que hizo un gran trabajo para la campaña. Eso lo sabe cualquier persona que estuvo cerca del liberalismo, que organizó muchísimo alrededor de Javier Milei, más allá de la figura, por supuesto, de Javier Milei, que es la que gana las elecciones. Pero denostar eso, y también el conflicto con el tema de seguridad, de entrada, el tema de la vicepresidencia, que sabe que es un cargo que la relega a un lugar poco político, realmente me parece muy inocente de parte del gobierno pensar que alguien con la personalidad de Villarruel, que aparte es abogada, ¿no? O sea, ya indica una pertenencia a cierto lugar relacionado con lo que se puede llamar la estructura, ¿no? Lo que ellos llamaban la casta, pensar que puede tener una actitud tan liberal y de no ajustarse a la justicia en el Senado. O sea, es casi ridículo, es casi ridículo. Lo que no se dice, que yo lo voy a decir, está en las noticias, pero los que están replicando la noticia, pues esta noche salió una denuncia de Victoria Villarruel hacia 3 cuentas de Twitter y hacia determinados operadores liberales, ¿no? La denuncia yo creo que estalló por una cuestión muy clara que se vio en estos días, que lo dijo Feynman directamente, que no sé si va a ser denunciado o no, para mí debería, que dio a entender que un grupo de tareas de Victoria, asociando a Victoria Villarruel claramente en la ciudad de Córdoba, donde se realiza el Derecha Fest, a uno de los líderes de organizadores, que en este momento no recuerdo el nombre, lo golpearon 5 encapuchados, secuestraron a su hija y la tuvieron retenida. O sea, Ale, y no podés decir en televisión, sin pruebas, sin investigación, sin nada, que eso puede estar asociado a la vicepresidenta de la nación. O sea, quiero que sepan esto por si no lo escucharon, por si estaban distraídos, porque ahora se habla, yo estaba viendo varios programas de política hoy, y en todos los programas sí, porque ella denunció por unas cuentas de Twitter. Sí, pero esas cuentas de Twitter, además de referirse de una manera absolutamente irrespetuosa a alguien que tiene una investidura política, me dirán que Milei también lo hace y todo, perfecto. Pero además de eso, la vinculan con un hecho de terrorismo prácticamente. Que no, la denuncia, por lo que escuché yo, no va por ese lado, pero yo cuando vi eso y sin saber lo que iba a pasar hoy dije, a mí me llegan a hacer esto y yo lo freno, porque ¿cuál es el límite? Está bien que hay una guerra interna en el gobierno, se entiende que hay una guerra de poder, que Villarruel quiere otra cosa que lo que Milei le dio a cambio de su candidatura, está claro. Y tiene su derecho político también. O sea, entendamos que la política no es un lugar donde caminan los ángeles por el paraíso. Es como cuando ustedes se enojaron que yo dije que Massa era un político profesional. No quiere decir que yo estoy de acuerdo. A mí me encantaría lo ideal, me encantaría un mundo donde las cosas ocurran todas, sean de lealtad, pero no es así. No es así. Buenos días, despiértense. La política no es eso. Y iba a pasar. Ahora, que el gobierno esté preocupado en hacer esto, que es vergonzoso, pues si van a hacer algo, investiguen y hagan algo y expónganla de una manera correcta. No podés asociar a tu vicepresidenta a través de manifestantes o militantes o como los quieras llamar, con un hecho tan horroroso
como tener un grupo de tareas que revienta trompadas a un tipo entre 5 encapuchados adentro de un coche y le secuestran a su hija. O sea, eso es lo que no se está diciendo cuando se habla de esto. Denunció. ¿Y por qué denunció esas 3 cuentas? Yo la vi las 3 cuentas. Eran terribles. De esas 3 cuentas directamente decían, fue Victoria Villarruel. Entonces, yo voy a tirar las cartas, voy a ver qué me quieren contar las cartas de esto. Algunas preguntas que ustedes dejaron en el canal. Pero para ser justo, esto lo tengo que destacar. Después me puede salir que es la peor traidora política, si lo quieren llamar de alguna manera, del mundo. Yo vi un montón de cosas de Victoria Villarruel que no me gustaron, pero no se puede olvidar que tiene que poner un freno a esto, que el presidente le diga traidora. Yo creo que eso no fue lo peor. Ahora, por ahí estoy hablando por algo que yo no sé cómo le puede caer a ella, pues no lo hablé con ella, por supuesto, no la conozco aparte. Pero si a mí me pasa eso, que me asocian con un grupo de tareas que secuestra un tipo, pónganse en ese lugar, el único que les pido, por una cuestión de intento de objetividad dentro de lo que saben que hago yo con las tiradas, y quiero dar esa opinión antes de empezar a tirar y ver lo que sale, porque no sé lo que me va a salir. Le pueden decir, bueno, se reunió con gobernadores, está armando su propio partido político, ya lo vamos a ver todo eso. Ahora, esperar que no ponga un límite cuando le están diciendo que tiene un grupo de tareas y fue a reventar a trompadas a un organizador de la derecha Fest en Córdoba y le secuestró a su hija, la tuvo viajando en un auto para después devolverla como una advertencia. O sea, es muy grave esto, están diciendo directamente que la vicepresidenta de la Nación es una especie de mafiosa que manda a levantar gente, a someterla a algún tipo de golpiza y tortura con un secuestro de una persona. O sea, nos damos cuenta, como estamos viendo, por supuesto que todo esto a nosotros que somos el pueblo nos tiene hartos. Lo que queremos es vivir en paz. No queremos estas elecciones como están viniendo ahora con toda esta mugre, con toda esta situación. Pensamos que todos queríamos de alguna manera, o muchos, un gran cambio. Y no me estoy poniendo en contra de esa posibilidad de cambio, yo creo que se hicieron muchas cosas, pero no empiecen a mear afuera del tarro. No es así la cosa. O sea, una cosa es tener una idea liberal, me parece muy bien el que la tenga, ahora ya estar de alguna manera justificando hechos de este tipo me parece una barbaridad. Pero bueno, lo que voy a hacer, ya hablé, ya dije lo que quería decirles, saben que siempre tengo mi opinión y siempre con respeto. Pueden estar en contra, pueden estar a favor. A mí me parece que es un límite, que no se debió cruzar en política, que hay una cosa es la mugre política, la rosca, las indirectas, jamoncito, de alguna manera traidora, lo que sea, burra, me parece un poco ya fuerte. Bueno, todo eso, porque la elegiste vos de última si es una burra. O sea, si es una burra y si es una traidora, la pifiaste. Espero que no te equivoques con el país como te equivocaste con tu vicepresidenta. Si la elegiste y realmente es una burra, ¿por qué la pusiste al lado tuyo? Y me enoja, pero no porque quiero que a Milei le vaya mal, porque me da la impresión que no está bien lo que hacen, que no está bien. Lo mismo que el armado político, ni hablemos, ¿no? Lo que es el armado político en provincia. Pero bueno, vamos a lo que nos lleva, que son las cartas. Yo sé que alguna gente del canal va a valorar mi opinión, y quiero que si no lo escucharon lo investiguen, no me crean a mí, no le crean a nadie, pero investiguen esta acusación que les digo con respecto a golpear a esta persona con un grupo de tareas y secuestrarle la hija, la vicepresidenta de un país, de Argentina. Está, de alguna manera, un periodista tirándolo como si nada y 3 cuentas de tweet diciendo, no, es así realmente, ¿no? Es así realmente. Haya hecho lo que haya hecho Victoria Villarruel, así haya, no sé, saboteado todas las situaciones políticas de Milei, me parece demasiado. Me parece que es lógico que haga una denuncia, que ponga un límite a eso. Pero bueno, vamos a ver qué nos quieren contar las cartas ya mismo sobre esta relación entre Victoria Villarruel, el gobierno, cuáles son sus ambiciones y un poco lo que nos quieran contar libremente las cartas, ¿no? A ver cómo escala esto o no. Me gustaría estar tirando otra cosa, pero es lo que pasa. Bueno, lo primero que sale es una mujer de espadas. O sea, obviamente representa a Victoria Villarruel, no hay ninguna duda. Y la espada saben que
implica, lo sabe cualquier persona que tiene un mínimo conocimiento de tarot, implica enojo, implica violencia, implica guerra. O sea, se cansó, si ya la tenía tal vez la mala onda con respecto al gobierno, pero bueno, en este momento ya está en una guerra declarada directamente y de espada sale Victoria Villarruel. Al lado sí sale algún tipo de asociación de Victoria Villarruel con algún tipo de políticos, de gobernadores, como se habló un poco. El 2 es la unión, es la sociedad. Hay una asociación de ella con algún tipo de grupo de influencia política, estamos hablando, ¿eh? No esto de los grupos de tareas que... Para hablar de eso en un país que tuvo una dictadura, más allá de la postura que tenga Villarruel con la dictadura, no creo que esté de acuerdo porque es una abogada, o sea, no creo que esté de acuerdo con agarrar gente y llevarla a reventar la trompada y secuestrar a la hija. La verdad que espero que no y no lo creo, no lo quiero creer. Pero bueno, está asociada con alguien, sobre todo con gente de la justicia. Fíjense, porque muchas veces después me dicen que yo no hago tiradas de Argentina, porque ya lo dije en tiradas anteriores. Hay una asociación también con la justicia de Villarruel, ¿eh? Cuidado con esto. Tiene mucho más poder de lo que la gente cree. Sale también, bueno, la carta del loco, que está dispuesta a hacer cosas temerarias con respecto a mantener su posición. O sea, el loco implica arriesgar, no medir las consecuencias que puede traer, que yo creo que eso es una de las cosas que está pasando en este gobierno. No se miden, no saben a tiempo, porque ustedes como argentinos y como pueblo y como gente, sean del partido que sea, sean kirchneristas, sean liberales, estas cosas se resuelven puertas adentro. Esto es un chusmerío a puertas abiertas, cuando de última hay que hablarlo puertas adentro, tiene que ver con algo oculto. No puede estar el pueblo atrás de esto cuando le falta plata para llegar a fin de mes. No puede. Bueno, y rompió con los centros que tenía, los únicos centros que tenía de relación con respecto a lo que es el partido, ¿no? O sea, está totalmente cortado con la centralidad del partido, que les recuerdo, el que ella de alguna manera también fundó con Javier Milei. Y no la estoy defendiendo, ¿eh? Lo que pasa es que quiero ser justo, ya les digo, está enojada y sí tuvo conversaciones y hace su propia política. Vamos a las preguntas que me hicieron, algunas de las que me hicieron los consultantes de mi canal. Ya saben que cuando hago un video pueden poner algunas preguntas ahí, yo anuncié el video. Y me pregunta Salva, espero que no sea el de economía, ¿tiene deseos Villarruel de voltear al gobierno actual o de funcionar como una especie de oposición ahora? Bueno, vamos a buscar un arcano mayor y voy a ir comentando lo que sale entre el arcano mayor. Me sale, ni hubo falta que buscarlo. La respuesta es sí, Villarruel quiere ser presidenta. Yo no estoy diciendo esto esté mal, presidente, perdón, no voy a hablar tampoco en lenguaje inclusivo. Presidente, dice. Claramente es una carta presidenciable. El emperador nos salió con Donald Trump. Los que recuerdan la lectura que hice cuando dije que ganaba Kamala Harris. No acomodé las cartas, me vieron mezclarlas, así que no hay nada extraño. El emperador, o sea, lo que quiere Victoria Villarruel no es voltear al gobierno ni funcionar como una oposición. Quiere ser presidente de Argentina. Eso está claro, esa es su ambición. Me preguntan qué le pasó a la vice que se dio vuelta como una tortilla. Me pregunta Lorena. Bueno, vamos a ver qué sale para Lorena. Voy a buscar un arcano mayor a ver qué nos sale. ¿Qué le pasó? O sea, ¿qué fue lo que a ella la termina? Yo supongo que esto fue el límite, ¿no? Lo que pasó. Pero bueno, es una suposición mía. Primero el tema es que no la eligieron. No la eligieron para los lugares que le habían prometido. O sea, lo que está acá. De alguna manera intentó morigerar eso, intentó domesticar al león. Fíjense qué figura tan, en este caso tan significativa, ¿no? Justamente al león vemos una mujer como con su fuerza suave va tratando de convencer al león, cosas que ya sabemos quién es el león, ¿no? Estamos hablando de Javier Milei, por supuesto. Intentó domesticarlo, intentó cambiarle cosas, hablar con él y no fue posible. Pasó demasiado tiempo, ella estuvo esperando un tiempo, no la estoy defendiendo, vuelvo a lo mismo, yo cuento lo que ella sintió. Fue demasiado el tiempo que pasó en esto, ¿no? Más allá de sus ambiciones que salen. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se dio vuelta? Y quiere ganar.
sale dos cartas que son de presidente. Dos cartas. Y no voy a preguntar en esta lectura si ella puede ser presidente en 2027. Tal vez en algún momento lo haga, porque ya las dos cartas de presidente están acá. O sea, el sueño máximo de la señora Victoria Villarruel es ser la presidenta de Argentina. Está claro, no hay ninguna duda, sea como sea, el carro del triunfo es la carta de San Arcano Mayor. Cada vez que pregunté por ella, son cartas presidenciables. El carro del triunfo es el momento en que el monarca se pasea victorioso delante del pueblo. Y el emperador es el presidente en sí mismo. Así que, ¿cuáles son las ambiciones? ¿Por qué Victoria Villarruel hace todo esto? No le importa nada, quiere ser la presidenta de la República Argentina. Eso está claro. Por eso se dio vuelta, porque quiere ser la presidenta y no le estaban dando los lugares que pretendía para esa supuesta carrera que ella tendría, tal vez para suceder a Milei. No lo sabemos, no lo vamos a saber. Voy a preguntar, antes de ver las preguntas de los consultantes, voy a preguntar si Javier Milei va a tener algún tipo de ofensiva sobre ella a partir de esto que ha ocurrido. Sale que le va a ofrecer algo Javier Milei. Bueno, me parece muy inteligente si Javier Milei va a hacer esto. Muy inteligente de su parte negociar y no estar en esta situación. Le va a hacer un gran ofrecimiento a Victoria Villarruel. Fíjense que esto es una absoluta novedad de mi canal, como tienen siempre. La información antes que ocurra. Mucha gente a veces vuelve a ver mis videos después de mucho tiempo y me dice, vos lo habías dicho. Bueno, le va a hacer un ofrecimiento Javier Milei. Esperemos que sí. Y le va a pedir también que se aleje de una persona que es falsa con ella. Va a haber un diálogo ahí. Yo voy a buscar un arcano mayor. Le va a plantear un objetivo a largo plazo en el que ella va a ser beneficiada. Sale ella de copas. Ven cómo el tarot nos cuenta esta historia, porque acá está la copa y vamos a empezar con una Victoria Villarruel de espadas, ¿no? Eso es lo que va a hacer Milei. Es algo que no lo deja dormir a Javier Milei esto, lo tiene harto este tema, eso está claro también, porque era su amiga. No olvidemos también que eran amigos, que tenían una gran relación. Y que de alguna manera Javier Milei quiere que ella esté unida. Esto es totalmente contrario a lo que se ve, ¿no? Pero yo vuelvo a pedirles que reflexionen, que no sean termos, que cuando miren estos videos traten de entender cómo son las situaciones humanas también a detrás de los políticos. Esto es una carta de casamiento, de unión, de una cuestión de estar unidos, ¿no? A veces cuando uno tiene dolor también insulta al otro. La idea de traidora y todo eso puede tener que ver también con ese dolor de amigo, aunque tal vez a mí no me gustaría estar del lugar de que me quieran tanto, ¿no? Así que lo que tenemos ahí. Desea cosas buenas para ella, bueno, le va a manifestar todo eso. Pero es dudoso el resultado de esto, de lo que Milei haría. Tal vez apaciguaría un poco las aguas, tal vez haya una tregua. Lo que se ve es eso, la luna. La luna es una carta donde han ocurrido tantas cosas que es muy difícil, tanto para Villarruel como para Milei, confiar, ¿no? La luna es justamente una carta de absoluta desconfianza de uno con el otro. Así que eso es lo que hay acá, es lo que me dicen mis cartas. Bueno, vamos a ver lo que ya sabemos que tiene relaciones con gente de otros partidos, eso está claro, sale acá, aparte fue público, no es una cosa que la están develando las cartas. Lo que sí develan las cartas es una actitud más pacífica de Javier y un deseo interno de conciliar esta situación, pero no lo puede hacer, no lo puede hacer. Voy a preguntar si va a formar un nuevo partido, Victoria Villarruel. Es una de las cosas que me preguntan. Me lo pregunta Adrián. Así que Adrián, acá va tu respuesta. Sale que ya inició de alguna manera eso con el 6. Sale que no, que Victoria Villarruel no tiene el menor interés en formar un nuevo partido. Ajá. O sea que probablemente se integraría en alguno de los partidos existentes. Bueno, voy a preguntar claramente algo de lo que se habla mucho, y es de su vinculación con el peronismo, ¿no? Con cierta parte del peronismo. No estamos hablando del kirchnerismo probablemente.
Voy a preguntar si ese partido en el que se quiere integrar Victoria Villarruel, porque sale que para nada quiere crear un nuevo partido, sino que quiere funcionar. Si es el peronismo, ese partido en el que quiere, si quisiera formar parte del peronismo. Sale que por el momento está cortada esa línea con el peronismo. Sale que a ella le gustaría posicionarse dentro del peronismo con otra propuesta. Eso es lo que me sale. Esta es una carta de posicionamiento. No al peronismo, ni al peronismo clásico, ni al peronismo K, ¿no? El peronismo más de izquierda, sino posicionarse como una vía nueva dentro del peronismo o asociada a una idea justicialista. Eso es lo que hay acá, por lo menos, o utilizando el aparato peronista. Pero bueno, sale una cuestión de posicionamiento en cuanto a eso. Vamos a ver si hay algo más que puedo preguntar. Me gustaría preguntar si, si ella está, si es imposible que ella vuelva a restablecer su relación con Javier Milei. Sabe que ella espera, que lo conoce y que ella espera que Milei le haga una propuesta. Es increíble las cosas que veo acá, ¿no? Hasta me parecen increíbles, porque uno los ve tan enfrentados. Y bueno, pero me ha pasado tener amigas, estar enojado, amigos, y bueno, y uno sabe que a veces hay cosas que van por otro lado. Fíjense, es maravilloso. Me van a decir, ¿por qué, no? Porque tenemos el caballo de oro y el de copas. O sea, yo les voy a decir algo que no me conviene decir para nada por cómo se ve. Yo le diría que ella todavía lo aprecia. Todavía lo aprecia. Porque fíjense que sale el caballo de oros, el del de la valoración, y el caballo de copas al lado. Y les vuelvo a decir lo mismo, no estoy defendiendo a Villarruel, para mí fue horrible lo que hizo el otro día en el Senado. Y cuando el día que lo interrumpió, cuando lo estaban aplaudiendo, también me pareció horrible. Es increíble. Sale el tema del trabajo con los jóvenes. Sale un tema del déficit. Voy a preguntar eso ahora. Wow, y sale que no, que está muy... La sacerdotisa es una carta de la mujer dueña de su propia autonomía, ¿no? O sea, no le gustaría ocupar ya, perdonar, aunque está esta cuestión afectiva con Milei, que uno no la supondría, ¿eh? No la supondría si uno mira las actitudes de los dos, bueno, se usaron mutuamente, no, hay algo, hay un vínculo afectivo en ellos, entre ellos, pero no se ve mucha posibilidad de que Victoria vaya a volver a tener algún vínculo de esos. Puede ser falsa y decir que sí, porque la sacerdotisa puede fingir, pero la sacerdotisa, para hacer una idea, es una actitud muy CFK, ¿no? Sí, pero en algún momento te va a cortar la cabeza, así que está todo mal. Voy a preguntar eso, voy a preguntar si realmente ella quiso atacar el plan económico a partir de la decisión de permitir y de llevar adelante esa votación, si le importaba destruir la cuestión del déficit fiscal. La respuesta es contra un hombre en particular que no es Milei. No del todo, quería que les costara trabajo. Esa sería los quería no destruir el déficit fiscal, pero sí que les costara trabajo, qué es lo que está pasando, ¿no? Del tema del veto y demás. Yo creo que tienen que arreglar esto, que no se puede seguir con esta guerra interna, es una estupidez sobre todo más allá de que los protagonistas importantes, para el momento del país, ¿no? Para el momento del país. Y voy a preguntar si en algún momento, que esta es la pregunta más brava de todas, no se muevan de acá porque vamos a ver que no sale, si tuvo la idea de que haya un golpe y salir beneficiada de ese golpe al gobierno de Milei. No digo que lo haya planeado, como dicen, ¿no? Sino que podría hacer lo mismo que hizo con el Senado, ¿no? Con la situación del Senado. Salió algunos vínculos de afuera que pretendían eso, del exterior, cuando viajó. Sale que ella no se sentía del todo bien llevando eso adelante. Le ofrecieron dinero para hacerlo. Cuidado con esto, es una cosa muy interesante de saber. Robar ese dinero. No sale la respuesta, ¿eh?
se reunió con mucha gente que estaba dispuesta a dar ese golpe. Hubo peleas entre ese mismo grupo. La gente que se reunió de alguna manera para bajarlo a Javier Milei se peleó entre ellos. Eso es la noticia que tengo acá. Fue muy esforzado para ella toda esa situación. Y la respuesta es sí. En algún momento tuvo, voy a tapar esta carta porque tiene algunos problemas de censura dentro del canal. La respuesta es sí. Tuvo en algún momento ese sueño de tal vez terminar ocupando un lugar presidencial. Ya sabemos cuál marcada está la idea de llegar a presidente de ella, ¿no? Se vio arriba. Así que bueno, esto es lo que les puedo contar de Victoria Villarruel, con las contradicciones y las cosas que para mí son justas que pude decir dentro de la lectura. Y ojo, separemos mi opinión, que es lo que di al principio, y que lo quise decir, porque no puedo tocar este tema sin decirlo, me da mucha bronca lo que los medios hacen, me parece que es injusto, ya sea a favor o en contra de Milei o de Victoria Villarruel o de quien sea, porque si queremos un cambio y si el país queremos que cambie, no tenemos que seguir apañando las cosas con fanatismo, sino lo que está mal, y listo. Y creo que el mismo Milei nos enseñó eso, así que no lo voy a bancar ahora. Lo que vemos acá fue mi opinión, pero esto es lo que nos contaron las cartas y nos contaron muchas cosas interesantes, pequeños detalles que marcan cosas que son inesperadas y que probablemente la veamos en los próximos días. Así que muchas gracias, tengan un excelente día.